Hawái en Navidad, ese era el plan. Un gran viaje familiar a un paraíso tropical, solo yo, mis padres, mi hermana Ashley y su esposo Thomas, y el tío John. En teoría, sonaba perfecto, un descanso de las tensas reuniones navideñas habituales, una oportunidad para relajarse bajo el sol en lugar de lidiar con las temperaturas heladas de casa. Y habría sido un gran viaje si mi familia no estuviera obsesionada con el dinero. Yo había pagado la mitad de estas vacaciones, el 50%, los vuelos, el hotel, las excursiones, todo. La otra mitad se dividió entre los demás. Pensé que era justo. Ellos pensaron que no era suficiente. Los comentarios comenzaron de inmediato. Mi mamá dejaba caer pequeños comentarios sobre lo particular que era yo con el dinero. Ashley constantemente insinuaba que yo estaba siendo raro al dividir los costos cuando simplemente debería pagar un poco más para facilitar las cosas. Thomas, el absoluto aprovechado del grupo, se reía junto con ella. Lo ignoré hasta que no pude más. La segunda noche, finalmente explotó. Estábamos en un restaurante en la playa cenando bajo luces parpadeantes, con el océano de fondo. Debería haber sido perfecto. Entonces llegó la cuenta. Ashley ni siquiera dudó, me deslizó la cuenta por la mesa con una pequeña sonrisa de suficiencia. Tú te encargas, ¿verdad? Levanté una ceja. No, cada uno paga su parte. Ella soltó una pequeña risa, como si estuviera bromeando. Kyle, vamos, es más fácil si tú lo cubres. Thomas se recostó y sacudió la cabeza. Hombre, que son un par de cientos de dólares para ti. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Ya había pagado la mitad del maldito viaje. Había gastado miles para hacer posible estas vacaciones para todos, ¿y ahora querían que pagara extra porque era más fácil? Devolví la cuenta. Cada uno paga lo suyo. La mesa quedó en silencio. Ashley suspiró dramáticamente y sacó su tarjeta, murmurando lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Algunas personas simplemente no entienden la generosidad. No reaccioné, pero sabía que esto no había terminado. Ella corrió directamente a nuestros padres esa noche y tergiversó la historia para que sonara como si me estuviera negando a contribuir en absoluto, que estaba haciendo las cosas incómodas, que no valoraba el tiempo en familia. Y mi mamá, ella inmediatamente se puso de su lado, sin hacer preguntas. A la mañana siguiente, hizo su anuncio en el desayuno, frente a todos. Se aclaró la garganta y sonrió. Kyle, te hemos comprado un boleto a casa. ¿Te vas hoy? Por un segundo, pensé que estaba bromeando, pero la mirada en sus ojos me decía lo contrario. La miré fijamente, esperando una explicación. Ella me dio una. Estamos aquí para divertirnos, y claramente no perteneces aquí. Ashley sonrió. Thomas sacudió la cabeza como si realmente sintiera pena por mí. Mi papá simplemente asintió como si fuera lo más sensato del mundo. El único que parecía incómodo era el tío John, se movió en su asiento, observando todo, pero no dijo nada. No discutí. No pregunté por qué. No les di la satisfacción de una respuesta. Me levanté, empaqué mis cosas y me fui esa tarde. Estaba en el avión de regreso a casa, mirando por la ventana al océano y pensando en lo orgullosos que debían estar de sí mismos. Pensaron que habían ganado, que me habían enseñado una lección. Lo que no sabían era que el karma ya los estaba esperando. Volar a casa solo debería haberme hecho sentir humillado, en cambio, se sintió como la mejor decisión que había tomado en años. No estaba enojado. No estaba triste. Simplemente había terminado. ¿Querían echarme de un viaje que pagué a medias? Bien. Que disfruten de sus vacaciones sin mí. Que se sienten en el resort de lujo que ayudé a pagar y se digan a sí mismos que ganaron. Pero hubo una persona que no estaba de acuerdo con cómo iban las cosas, el tío John. Apenas había aterrizado en casa cuando vi su mensaje de texto aparecer en mi teléfono. Eso fue una mierda. Te vas a arrepentir de esto. No sabía exactamente a qué se refería, pero debería haberlo sabido. El tío John tenía una forma de lidiar con las cosas. No era ruidoso, no era agresivo, pero si pensaba que alguien merecía una venganza, se aseguraría de que sucediera. Y 5 días después, descubrí hasta dónde llegaría. Comenzó sutilmente, primero con pequeñas cosas molestas.
De repente, se volvió muy malo para planificar. ¿Esa camioneta que se suponía que iban a alquilar? Accidentalmente reservó un coche compacto en su lugar. Mis padres, Ashley y Thomas, tuvieron que meterse en un pequeño sedán con un equipaje que apenas cabía en el maletero. Luego, las reservas desaparecieron. ¿Ese restaurante elegante que estaban esperando? Ups, debí haberlo cancelado por error. Sugirió un lugar más barato y mediocre en su lugar, afirmando, oye, tenemos que cuidar el dinero, ¿verdad? Entonces, de repente, se volvió extremadamente olvidadizo. Olvidó su billetera varias veces, convenientemente cuando era hora de pagar las actividades grupales. Alguien más tuvo que cubrir su parte. Cuando Ashley y Thomas quisieron hacer snorkel, convenció a mis padres de que era demasiado peligroso, advirtiéndoles sobre posibles corrientes de resaca y picaduras de medusas. ¿De verdad creen que es seguro a nuestra edad?, le preguntó a mi madre dramáticamente. Snorkel cancelado. Luego se cansó de ser sutil. Para el tercer día, había pasado de ser una molestia a arruinar directamente su diversión. Cuando mi madre sugirió un día en el spa, encontró una alternativa más barata, lejos del resort, un lugar deteriorado con una decoración anticuada y lociones con olores extraños. Lo presentó como si fuera mucho mejor que el elegante spa del resort. Ella lo reservó y se arrepintió. Ashley se quejó de que quería ir en un crucero al atardecer. El tío John señaló que era un desperdicio de dinero y sugirió algo más económico, un alquiler de barco destartalado que apenas tenía asientos. Para el cuarto día, estaban miserables. Ashley me envió un mensaje de texto primero. ¿Le dijiste al tío John que actuara así? No respondí. Luego mi mamá intentó, John está siendo difícil. Espero que estés feliz. Lo estaba. Pero el tío John no había terminado. Verán, a mi familia le encanta hablar mal de la gente cuando no están cerca, así que pasaron todas las vacaciones quejándose a los otros turistas de mí, lo barato que era, cómo arruiné el ambiente, cómo tuvieron que pedirme que me fuera porque era tan egoísta. Y ahí es donde el tío John se divirtió más. Cada vez que comenzaban a quejarse de mí, los corregía en voz alta, ¿te refieres al hijo que pagó la mitad de este viaje antes de que lo echaran? Cuando Ashley puso los ojos en blanco y dijo, Kyle hizo que la Navidad fuera miserable, el tío John se rió en su cara. No, cariño, tú lo hiciste. Simplemente no esperabas que hubiera consecuencias. Mi hermana estaba furiosa. Mis padres estaban frustrados. Thomas dejó de intentar ocultar su molestia. Las vacaciones estaban arruinadas. Y el karma aún no había terminado. Cuando finalmente volaron a casa, se encontraron de frente con su peor pesadilla. Aterrizaron tarde en la noche, exhaustos, irritables y apenas hablándose entre ellos. Lo que se suponía que serían unas vacaciones familiares lujosas se había convertido en un desastre gracias al implacable sabotaje del tío John. Pero no tenían idea de que su peor momento aún estaba por llegar. Sucedió en la recogida de equipaje. Mi madre metió la mano en su bolso para sacar su billetera y se congeló. Comenzó a buscar en su bolso, con calma al principio, luego con creciente pánico. Mi papá observó, confundido, hasta que ella murmuró, no está aquí. Luego revisó sus propios bolsillos, luego su equipaje de mano. Nada. Ashley, ya molesta por el vuelo, puso los ojos en blanco. Mamá, probablemente solo lo pusiste en la maleta. Así que abrieron las maletas allí mismo en medio del aeropuerto, sacaron ropa, recuerdos, todo. Aún nada. Thomas comenzó a revisar sus propias cosas, sus movimientos ahora rápidos y bruscos. Su billetera también había desaparecido. Ashley sacó su bolso y vació su contenido en un banco, maquillaje, recibos, envoltorios de chicle, pero sin tarjetas de crédito, ni efectivo, ni identificación. Lo habían perdido todo. Todo, tarjetas de crédito, efectivo, pasaportes, licencias de conducir, todo desaparecido. Se quedaron en silencio atónitos, tratando de procesar cómo 6 personas de alguna manera habían logrado perder todo su dinero e identificación en una sola noche. Primero, volvieron sobre sus pasos. ¿Tal vez lo habían dejado en el avión? No. ¿En la puerta de embarque? No.
La última vez que alguien recordó haber usado sus tarjetas fue de vuelta en Hawái, al hacer el registro de salida del hotel, pero cuando se dieron cuenta de eso, estaban a miles de millas de distancia. Entonces el pánico se apoderó de ellos. Mi papá llamó al banco. Congelamiento de seguridad. No podían retirar nada. Mi mamá trató de iniciar sesión en su banca móvil, pero había olvidado su contraseña. El teléfono de Ashley se quedó sin batería. Thomas maldijo en voz baja. Sin dinero, sin forma de volver a casa, sin idea de qué hacer. Y así, después de agotar todas las opciones, hicieron lo único que juraron que nunca harían. Me llamaron a mí. La primera llamada fue de mi mamá. Me quedé mirando mi teléfono mientras vibraba sobre la mesa, rechazar. Luego Ashley, rechazar. Luego Thomas, rechazar. Sabía exactamente por qué llamaban. Los dejé retorcerse por un tiempo. Finalmente, un mensaje de texto de mi mamá llegó: Kyle, necesitamos tu ayuda. Por favor. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, saboreándolo. Hace 5 días, se habían reído en mi cara y me habían echado de un viaje que yo había pagado. Me habían dicho que no pertenecía allí. Ahora, de repente, volvía a ser útil. Pensé en ignorarlos, dejarlos que lo descubrieran por sí mismos, pero luego tuve una idea aún mejor. Los llamé de vuelta. Mi mamá respondió al primer timbrazo, su voz frenética. Kyle, oh gracias a Dios. Escucha, nosotros. La interrumpí. ¿Están en el aeropuerto? Sí, perdimos nuestros. Les enviaré mi dirección por mensaje de texto, dije. Pueden tomar un taxi hasta aquí. Silencio. Luego dijo con cuidado, no tenemos dinero, Kyle. Sonreí. Vaya, eso es difícil. Kyle espetó, su paciencia ya agotada, esto no es gracioso. Pretendí pensar por un segundo. Luego, con el mismo tono que ella había usado conmigo en Hawái, dije, bueno, tal vez deberían resolverlo. No pertenecen aquí. Y luego colgué. Esperaba que hicieran explotar mi teléfono después de eso, llamadas enojadas, mensajes de texto enojados, algún mensaje de voz dramático de mi mamá sobre cómo la familia se supone que debe ayudarse mutuamente. En cambio, silencio. Eso realmente me sorprendió. Estaban varados en el aeropuerto sin dinero, sin forma de llegar a casa y sin nadie más a quien llamar. Supuse que habían tratado de rogar o manipular con la culpa o incluso fingir una emergencia, pero nada. Revisé mi teléfono varias veces, esperando a medias otro mensaje, pero nunca llegó. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Habían encontrado otra salida. Y tenía razón. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto, no de mi mamá, no de Ashley, sino del tío John. ¿Adivina quién volvió arrastrándose? Me reí a carcajadas. No tenían otra opción. No importaba cuánto lo odiaran, tenían que acudir a la única persona que aún tenía sus finanzas en orden. El tío John había reservado un vuelo separado a casa, volando en primera clase porque realmente presupuestó para sus vacaciones. Llegó de vuelta a la ciudad antes que ellos y se fue directamente a casa. Probablemente estaba a la mitad de una buena botella de whisky cuando aparecieron en su casa, desaliñados, exhaustos y humillados. Mi madre debió tragarse cada onza de su orgullo cuando llamó a su puerta, pero no había forma de que pudieran pagar un hotel, no había forma de que pudieran alquilar un automóvil, no había forma de que pudieran volver a casa sin ayuda. Entonces, el tío John hizo lo que yo nunca habría hecho, los dejó entrar. Pero no lo hizo fácil. Les cobró $100 por persona por noche, pagados por adelantado, en efectivo, incluso antes de que pudieran entrar. ¿No tienen efectivo?, preguntó, con una preocupación falsa. Maldita sea, eso es una pena. Supongo que deberían haber planeado mejor. Ashley explotó primero. Comenzó a despotricar sobre lo injusto que era, cómo se suponía que debía ser familia, cómo simplemente debería ayudarlos por la bondad de su corazón. El tío John se rió en su cara. Oh, podría, pero oye, algunas personas simplemente no entienden la generosidad, ¿verdad? Ella se quedó en silencio. Fue entonces cuando mi papá cedió. Sacó su teléfono y le envió $600 al tío John por la noche por Venmo.
No tenían otra opción. Se estaban quedando en su casa como invitados no deseados, miserables, enojados y completamente atrapados. Sin trato especial, sin cenas elegantes, solo un sofá, algunas mantas adicionales y las sobras que el tío John quisiera compartir. Y a la mañana siguiente, subió el precio. Inflación, se encogió de hombros, bebiendo su café. Para el tercer día, estaban desesperados por irse, y fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era mi madre, era mi papá. Y lo primero que dijo, Kyle, hablemos. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo antes de responder. Mi papá nunca me llamaba directamente a menos que fuera algo serio. El hecho de que estuviera llamando ahora, después de todo, significaba una cosa, estaban desesperados. Finalmente respondí, manteniendo mi voz neutral. Hola. Hubo silencio durante unos segundos. Entonces mi padre se aclaró la garganta. Kyle, hablemos. Casi me reí. ¿Hablar ahora? ¿Quería hablar ahora? Aún así, lo dejé hablar. Comenzó con la basura habitual, como las cosas se salieron de control, como todos estaban cansados de viajar, como tal vez se cometieron errores en ambos lados, como si de alguna manera hubiera contribuido a que me echaran de mis propias vacaciones. Luego finalmente lo admitió, necesitamos un lugar para quedarnos. Me recosté y sonreí. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Aparentemente, quedarse en casa del tío John se había vuelto insoportable. Los aumentos de precios continuaron, $1,200 por persona por noche ahora. El tío John había cerrado su refrigerador con llave después de que Ashley intentara saquearlo, obligándolos a pedir comida para llevar. Y lo peor de todo, nunca los dejó olvidar por qué estaban allí. Todas las mañanas los saludaba con una sonrisa y un recibo. Todas las noches les recordaba lo caro que era tener aprovechados en la casa. Suspiraba dramáticamente cuando pedían algo y decía, hombre, sabes que me encantaría ayudarte, pero no perteneces aquí. Exactamente lo que mi madre me había dicho en Hawái. Finalmente se habían hartado, así que aquí estaba mi papá tratando de negociar conmigo. Kyle, te pagaremos, agregó rápidamente, como si eso endulzara el trato. Solo déjanos quedarnos contigo por unas noches. No te molestaremos. Dejé que el silencio se prolongara, disfrutando del hecho de que, por una vez, estaba esperando mi aprobación. Entonces dije, no. Mi papá hizo una pausa, como si no me hubiera escuchado correctamente. Disculpa. No, repetí. No pertenecen aquí. Exhaló bruscamente, su temperamento hirviendo. Kyle, ¿esto es serio? Oh, lo sé, dije. Están varados, están perdiendo dinero y el tío John está exprimiendo hasta el último centavo de ustedes. Esto es serio. No le gustó eso. ¿Crees que esto es gracioso? No respondí porque, honestamente, lo era. Intentó otro ángulo. Esto no se trata solo de tu mamá y de mí. Ashley y Thomas también necesitan ayuda. Resoplé. Oh, ahora nos importan las luchas de otras personas. Eso tocó un nervio. ¿Qué? Lo interrumpí. Deberías haber pensado en todo esto cuando me pusiste en ese avión. Silencio. Casi podía escuchar sus dientes rechinar. Entonces, finalmente, dejó caer el último pedazo de orgullo que le quedaba. Por favor. Nunca había escuchado a mi padre decirme esa palabra antes, no así. Y por una fracción de segundo, realmente lo consideré. Pero luego recordé exactamente quiénes eran estas personas. Si los dejaba entrar, actuarían agradecidos durante 2 días, tal vez 3. Luego comenzarían las quejas, luego la culpa, luego la expectativa de que debería ayudar más, pagar más, hacer más. Y antes de darme cuenta, yo sería el que volvería a ser jodido. Así que negué con la cabeza, aunque no podía verme. No, papá. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Luego colgué. Pensé que ese era el final, que después de colgarle a mi papá, finalmente recibirían el mensaje, que encontrarían su propio camino a casa, lamerían sus heridas y nunca más me pedirían nada. Pero, por supuesto, mi familia tenía un último truco bajo la manga. Pasaron 3 días.
Silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin actualizaciones. Supuse que finalmente se habían rendido y reservado un motel barato o al menos habían dejado de intentar comunicarse conmigo. Finalmente estaba siguiendo adelante, listo para dejar este desastre atrás. Entonces llegó una factura. Al principio, no le di mucha importancia, solo otro sobre en mi pila de correo, pero cuando lo abrí, mi estómago se hundió. Era una factura del resort en Hawái, una factura por $4.300. Escaneé los detalles, mi pulso latiendo con fuerza. No fue un error. Eran los cargos de mi familia después de que me fui. Habían puesto sus cargos en mi tarjeta. Me sentí enfermo. De alguna manera, antes de que me echaran, habían vinculado mi tarjeta de crédito a la habitación. Eso significaba que cada tratamiento de spa, cada comida sobrevalorada, cada ronda de bebidas se cargaba a mí. Lo sabían. Lo habían planeado. Agarré mi teléfono, la ira hirviendo dentro de mí, y marqué el número de la recepción del resort. Después de una agonizante llamada de 20 minutos, obtuve la confirmación. Sí, señor, los cargos se realizaron a su cuenta. Los huéspedes adicionales utilizaron el método de pago vinculado durante el resto de su estadía. Colgué, apretando el teléfono con tanta fuerza que me dolió la mano. Tenía dos opciones, comerme el cargo, pagar las vacaciones de lujo en las que ni siquiera estuve, o ir a la guerra. Elegí la guerra. Llamé al tío John. En el segundo en que contestó, ni siquiera dije hola. No vas a creer lo que acaban de hacer esos idiotas. Cuando le conté sobre la factura, en realidad aulló de risa. Maldita sea, dijo, todavía riendo. Realmente pensaron que tenían la última palabra, Yo no me estaba riendo. Cometieron fraude con la tarjeta de crédito. Bueno, reflexionó, supongo que esa es una forma de decirlo. Hizo una pausa por un momento, luego agregó, sabes, podrías denunciarlo. Sabía a qué se refería. Si realmente quisiera, podría llamar a mi banco, disputar el cargo y presentar cargos por fraude contra mis propios padres y mi hermana. Y durante unos minutos, en realidad lo consideré, pero luego tuve una idea mejor. Llamé a mi madre. Contestó de inmediato, su voz dulce como el azúcar. Kyle, estaba a punto de llamarte. Me salté las falsas cortesías. Cargaste más de 4.000 en mi tarjeta. Explícate. Silencio. Luego, con la voz inocente más falsa que jamás había escuchado, dijo, oh, cariño, debe haber habido un error. Te fuiste tan repentinamente que simplemente asumimos que tu tarjeta aún cubriría todo. Casi aplasto mi teléfono en mi mano. Arréglalo, dije entre dientes apretados. Ella suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Kyle, no seas dramático. Ganas buen dinero. No es gran cosa. Eso fue todo. Ese fue el momento en que hasta el último fragmento de relación que teníamos murió. Respiré hondo. Luego dije con la mayor calma posible, si no veo el monto total transferido a mí mañana por la mañana, voy a presentar una demanda por fraude contra ti. ¿Puedes explicarle al banco por qué le robaste a tu hijo? Su jadeo fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Kyle, no lo harías. Colgué. A la mañana siguiente, el dinero estaba en mi cuenta. Sin disculpas, sin mensajes de seguimiento, solo un pago silencioso y amargo. Y así, terminé con ellos para siempre. Ashley me bloqueó. Mi mamá entró en modo de víctima total en Facebook, publicando algunas tonterías vagas sobre niños ingratos que habían olvidado el significado de la familia. Mi papá nunca volvió a hablar conmigo. ¿El tío John? Amó cada segundo de ello. Nos reunimos para tomar unas copas unas semanas después, y levantó su vaso con una sonrisa. Por la libertad, dijo, y choqué mi vaso contra el suyo. Por la libertad. Actualización, pensé que eso era todo. Pensé que finalmente se habían deslizado, habían lamido sus heridas y nunca más me habían molestado. Estaba equivocado. Unas semanas después del truco de la tarjeta de crédito, me estaba adaptando a mi vida pacífica y sin dramas cuando recibí un correo electrónico de un nombre que nunca esperaba ver, el propietario de mis padres. Al principio, pensé que era una estafa,
Pero luego lo abrí y vi el mensaje: hola Kyle, me dieron tu correo electrónico como punto de contacto con respecto al contrato de arrendamiento de tus padres. Por favor, llámame lo antes posible con respecto a un asunto financiero urgente. Me quedé mirando la pantalla con total confusión. ¿Persona de contacto para qué? La curiosidad pudo más que yo, así que llamé. El propietario contestó al primer timbrazo, y fue entonces cuando cayó la bomba final. Resultó que mis padres tenían 3 meses de retraso en el alquiler. No solo eso, sino que le habían dicho al propietario que yo lo cubriría. En realidad, me reí a carcajadas. El propietario, claramente incómodo, me preguntó si planeaba ocuparme de ello ya que estaban a punto de ser desalojados. Ni siquiera dudé. No es mi problema. El propietario se quedó en silencio por un momento, como si no hubiera esperado esa respuesta. Entonces, ¿estás diciendo que no vas a ayudarlos? Correcto, dije. Si te dijeron que yo lo cubriría, mintieron. Y luego, porque quería absoluta claridad, agregué, probablemente deberían comenzar los documentos de desalojo. Suspiró, murmuró algo sobre cómo esto siempre sucede en situaciones familiares y colgó. Y eso fue todo. Nunca llamé a mis padres, nunca pregunté qué había pasado, nunca comprobé cómo estaban tomando el ser echados de su casa. Sabía una cosa con seguridad: estaban solos, de verdad esta vez.